Hola de nuevo, Nairobi. Nairobi. ¿Por qué Kelly Nairobi? Porque Kelly lo escogió mi hermana porque me gustaban las muñequitas Kelly, y Nairobi porque a mi papá le gustaba antes la cultura africana. Entonces por eso me pusieron la capital de Kenia, porque mi hermana se llama Kenia. Oh, mira, nada más. Supongo obviamente que tu hermana es mayor que tú. ¿Solo son dos? Somos tres. Bueno, o sea, del lado de mi mamá somos dos y del lado de mi papá somos tres. Ok, tú eres la menor. Ajá, yo soy la menor del lado de mi papá. Ok, muy bien. Sí, es una combinación curiosa, no muy común, o yo diría nada común. Pero ya estoy acostumbrada. Ah, deja, ya me estoy enterando de la otra clase. Sí, profe, es que vine a trabajar con mi mamá. Ah, sí, ¿en qué le ayudas? Es que mi mamá es educadora y pues estamos aquí en su escuela y pues ya la ayudo con los niños porque nada más les traen una hora. Ah, ok. Oye, ¿por qué no elegiste entonces pedagogía? Ay, profe, es una larga historia. Es que cuando recién entré a la uni, yo dije que quería ser maestra, pero como viví con mi abuelita paterna, pues me dijo, no, como maestra y tu hermana es ingeniera. Y me dijo, escógete una licenciatura y pues ya. Ah, que las abuelitas están metiches, pero bueno. Y yo pues ya, aquí estoy. De hecho, pues es divina, ¿no? La tuya, abuelita. Sí, ¿verdad? Pero bueno, seguramente no lo podías decir y no lo dijiste, correcto. Bienvenido a los tocayos, hoy sí andan de la mano, llegaron juntos. Fuera. Pues ahora, porque otros días no. Es que hoy venimos tremendos, profe. Ahora, muy bien. Es que el cuatrimestre pasado ya nos formaron muy como recursos humanos. Ahora tenemos que mejorar un poquito más. Somos más buenos administradores. Como debe de ser. Eso. Hola Jaime, también bienvenido, buen día. No, bueno, me parece perverso. Tenemos que administrar el negocio de antojitos mexicanos. Costco también. Yo diría que hay que integrarle pizzas, ¿no? Estaría bien. Pero bien hechas, ¿no? Como unas que conozco de cierto centro comercial. ¿De Domino's o Little Caesars? Esta mera. Ahora, no, ¿qué es eso, compañero? Por eso, ¿Qué no cosa los de vamos qué? a hacer como esos. ¿A ti te gustan, Kelly, las de pita pita? Pues no tanto, no son mis favoritas, pero pues sí me las como. Por eso Parecen estamos... cartón esas pizzas. Ahí están. No están muy buenas, pero bueno, pues las compra uno por baratas, ¿no? Antes la más barata era Domino's y mira. Pero sí sabe mejor, muchísimo mejor que Pizza Hut. ¿Mejor que Hot? Domino sabe mejor que Pizza Hut.
Ah, ¿en serio? Sí, Pues a mí me confirmo. parece que sí. En mis tiempos hot era el Ainanita, era la mejor. Sí, pero ya no. Ya se les fue su pizzero. Ahora la mejor es de Costco. No Ok. creo, No, compañero. la mejor es de la pizza de Palacio de Hierro. ¿Ah, sí? No es cierto, no, he probado también la pizza de ese lugar de Liverpool, para ser exactos, y no me gusta. No. No, Yo no soy muy... Domino's Pizza. Las Yo no mejores soy... son las de Domino's, la verdad. Ah, mira, qué sorpresa. Me estoy instruyendo con ustedes. Bueno, vamos a iniciar. Estábamos hablando de que había que preparar de alguna manera el cambio, que tenemos que generar un buen ambiente. Hablábamos de la importancia de la confianza, tanto en el patrón como en el trabajador, porque decíamos que el empleado desconfiado no se compromete, obviamente no va a participar en la misma medida, con la misma intensidad. Entonces, bueno, pues ahí hay un pero. Y obviamente también hablábamos que el directivo desconfiado, llámese el director, gerente, el dueño, pues están todo el tiempo buscando controlar, cuidar, a ver qué hace mi empleado, no estará chateando, no estará distrayéndose. Entonces, cuando existe esta actitud de desconfianza porque aún no hace clic esta relación que tiene que estar muy bien cimentada y muy cercana entre patrón y trabajador, bueno, al no haber desconfianza, obviamente no nos estamos concentrando en lo que nos toca a cada quien, porque estamos, como se decía antes, con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, ese no puede ser un buen modelo. La motivación de la gente también, dice aquí, que se logra cuando se tienen en cuenta ambas metas, la de la organización y la de las personas. Esto también se dice más fácil de lo que se logra. Es muy fácil decirlo, no es nada fácil lograrlo, porque obviamente las organizaciones tienen muy claros sus objetivos y a dónde quieren llegar. Si las personas que están en las empresas no comparten esa visión, si no tienen los mismos objetivos, va a ser muy complicado que esto se dé y entonces vamos a tener empleados no motivados. De ahí la importancia, lo vimos en algunos otros temas, la importancia de que cuando integremos personas a nuestra organización, algo de lo que debemos buscar es cuáles son sus intereses, sus objetivos, sus valores. Tiene que haber cierta coincidencia con los objetivos, valores de la empresa para que no haya un divorcio, sino para que sea más fácil compartir intereses. Entonces, sí es importante y ahorita estamos viendo en dónde puede toser el asunto. Por tanto, la creación del ambiente propicio tiene que considerar el estado actual de la organización y los probables cambios que se vayan a dar y cuál es el proceso a seguir para este fin. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si necesitamos hacer un cambio de cultura, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a ir cambiando? De hecho, esta parte, este primer párrafo, básicamente es el que establece los tiempos del cambio. Normalmente todos los directivos, todos los directores, los CEOs, los grandes tomadores de decisiones, quieren el cambio para mañana, ya urge, lo más pronto que lo puedas hacer. Quien lo opera, quien lo va a implementar, tiene que tener muy clarito que no es un enchilame la otra. Digo, si los molotitos llevan su tiempo para que estén en su punto, si las pizzas los fines de semana tenemos que hacer procesos previos para garantizar
que no se vayan crudas o no se vayan quemadas porque le subimos mucho al calor, tanto más un cambio organizacional. Entonces, es importante, en esta parte se toma en cuenta el tiempo que nos vamos a tardar. Y eso tiene mucho, mucho, mucho que ver con estos tres conceptos. El estado actual de la organización, qué cambios vamos a llevar a cabo y cuál es el proceso. Estos tres ítems son básicamente los que van a determinar la velocidad, el ritmo en el que vamos a ir cambiando. Ténganlo en cuenta porque más adelante puede ser que platiquemos de esto. Con todo esto anterior, se deben hacer sesiones informativas para que a la gente le informemos por qué hay que cambiar y qué se espera lograr para que así ellos también en su mente se lo empiecen a imaginar, empiecen a ver mentalmente cómo va a quedar la organización, cómo va a funcionar ahora con este cambio. También algo de lo que no se puede callar, algo que tenemos que decir, es el riesgo de si no lo logramos. Las universidades que tuvieron que hacer cambios drásticos para trabajar en línea, hubo algunas que decidieron no subirse a este asunto de las clases a distancia. Algunas pretendieron utilizar medios mucho más modestos, como pues nos estamos comunicando ahí por teléfono, por celulares, nos mandamos mensajitos, finalmente sucumbieron, tuvieron que subirse a plataformas, pero hubo otras que prefirieron mejor abandonar este juego y dijeron, ahí muere, esto no es para nosotros, no tenemos lo necesario, o no queremos hacer este tipo de cambio, y bueno, pues se bajaron del ring. Todo esto se tiene que tener muy bien trabajado, muy bien comunicado con la gente, y obviamente todo esto rompe la tensión. O sea, la gente tiene que estar convencida de que el cambio es para bien, de que tiene que participar y que si lo hace de la manera correcta, va a seguir estando en el barco. Y además también va a estar convencido de que si no se sube a ese barco, pues hasta ahí va a terminar su tiempo. Eso es importante. Todo ello, dice aquí hasta el final, debe dar como resultado el compromiso e involucramiento del personal. Compromiso, involucramiento o estar involucrado son palabras que hemos dicho muchas veces, que vamos a seguir repitiendo más adelante, porque de verdad son puntos neurales, son puntos básicos que tenemos que lograr. De ahí que tanto se hable y tanto se busque lograr compromiso e involucramiento. Si esto lo trasladáramos a la relación de pareja, otro cantar tendríamos. Si verdaderamente compartiéramos compromiso y verdaderamente estuviéramos involucrados, creo yo que las parejas de hoy en día tardarían más tiempo, verdaderamente serían felices juntos. Pero como muchas de las veces son dos conceptos que no manejamos o que creemos que solo son para las empresas y no lo aplicamos a nuestra vida diaria, no trabajamos para lograr ambas, compromiso e involucramiento. Y bueno, pues mal que bien, las cosas después se van enfriando. ¿Quién me dice cómo se llama esa característica de los sistemas que tiende a desaparecer? Tienden a irse deteriorando y finalmente a desaparecer. A ver si es cierto que se acuerdan sus clases anteriores. El desgaste de un sistema, al desgaste Sí, de un sistema se le llama entropía. No, usted muy bien, sí. La entropía. Esto sucede cuando no hay compromiso e involucramiento también en las relaciones. Empieza a jugar fuerte la entropía
y finalmente ese sistema llamado matrimonio o concubinato, cualquiera que sea su forma, empieza a deteriorarse y se empieza a romper. Mucho de ello tiene que ver con estas dos palabras, compromiso e involucramiento. Pero bueno, estamos en las organizaciones. Seguimos. Si se hizo un proceso exitoso, si se le explicó claramente a la gente, si se le habló, si se utilizaron los medios correctos, obviamente, si es atractivo, si es interesante, si está bien planteada el objetivo del cambio, seguramente vamos a tener gente que está involucrada, que está metida, que va a participar, que se va a comprometer, que va a querer estar en la fotografía de la empresa cuando se haya hecho el cambio. De lo contrario, no es raro que haya gente que se baje en este proceso, que busque otras opciones. O sea, no forzosamente lo van a bajar del barco, pero sí hay gente, se da en algunos casos, que la gente al no estar convencida de este nuevo cambio, busca mejor moverse, busca cambiar de barco porque ya no le va a agradar el nuevo barco en el que está subido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ahora van a exigir más, porque a lo mejor ahora sí tengo que llegar temprano, porque a lo mejor ahora sí me van a medir los resultados y se van a dar cuenta que he hecho la flojera. O sea, puede haber miles de explicaciones, porque yo no coincido, porque yo no comulgo con eso que están diciendo. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese cambio que la empresa ahora va a dar. Eso también se da, ¿eh? Y se da cuando se hacen cambios, lo vamos a ver en el tema que viene, cuando se hacen cambios a la cultura, ¿sí? Cuando hacemos cambios de cultura y cambiamos esa esencia del negocio, puede ser que haya gente que diga, no, perdón, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no pienso igual, y si así vamos a hacer a partir de que se termine el cambio, yo desde ahorita digo, no me interesa y me voy a buscar un lugar en donde sí se piense como yo pienso. En este momento me van a decir, ay, sí, profe, eso está bien romántico, eso pasa en las series de televisión. La realidad es que no. Empezamos a identificar gente inconforme, gente medio apática, que no le echa todas las ganas, y muchas de las veces es porque no está convencido que esta nueva, entre comillas, empresa es en la que yo quiero participar, a la que yo quiero pertenecer. Ustedes mismos lo habrán visto cuando trabajan, cuando trabajaron y están en un lugar que no les convence. Se levantan con trabajo, no van con gusto, pues ni modo, no hay de otra, es trabajo y hay que hacerlo. Pero finalmente en la primera oportunidad que tengan, lo van a dejar. ¿Por qué? Pues porque no hay ni compromiso ni participación, porque probablemente no comparten la misma forma de pensar. Eso es algo que ya en algunos años lo verán, lo vivirán y se van a acordar mal de mí, ni modo. No hay mejor manera de iniciar un ejercicio de DEO que viendo nuestras sugerencias que fueron tomadas en cuenta y que se implementaron. Entonces, cuando yo sugerí algo y veo que dentro del plan está considerado, y no solo considerado, ya se implementó, ya se hizo, se llevó a cabo, no, bueno, eso es algo para presumir y eso es algo que nos compromete, nos amarra con esa organización, porque sí tomó en cuenta no solo las mías, a lo mejor las del equipo, tomó en cuenta las sugerencias, las observaciones y se hicieron vivas. Eso es algo que también debemos buscar, que las observaciones, los comentarios, sugerencias de la gente se puedan implementar.
y si son comentarios que no procederían, que no se pudieran implementar, también hay que hablarlo con la gente y explicar perfectamente bien el por qué no se pueden implementar. O sea, cuál es la causa por la que esa idea, que puede ser buena, no pudiera funcionar, para que de esa manera no me maten la iniciativa de querer seguir proponiendo cosas, porque ya propuse, me dijeron que no, y pues entonces ya no juego, ¿no? Ya no les vuelvo a sugerir nada. Ya hubo una explicación, fíjate que es buena, solo que podría pasar esto. Por eso sería complicado implementarla. Ah, bueno, sí tienes razón, no había pensado todo eso. Está bien, no pasa nada. Pero de alguna manera mi iniciativa, mi pila interna sigue buscando nuevas formas, nuevas propuestas. De lo contrario, me matas toda la iniciativa y la creatividad y eso es lo que menos queremos de nuestra gente. Ahora, si no se logra todo lo anterior, el cambio organizacional, aparte de generar tensión, lleva el riesgo de que no se logren las metas. ¿Por qué? Porque la gente no está empujando toda para el mismo lugar. O si no se logran las metas y si se logran, puede que no sea en el tiempo requerido. Entonces, imagínense que estamos haciendo un cambio en nuestra organización de cara a que en diciembre vamos a salir diferente, vamos a comercializar diferente, no hicimos un buen proceso de cambio y pues llegó Navidad y no estábamos listos. Estuvimos listos como para marzo del siguiente año. Sí hubo un cambio, sí se logró, pero no en la fecha y seguramente eso implica consecuencias, dice aquí, con un alto costo para la organización. Y en el proceso, como ya lo hemos hablado, puede haber gente que se fue, gente que tuvimos que separar y gente, y espero que fuera la menor posible, con inconformidades. Entonces, esa es la importancia del subtema que veíamos anteriormente. Y ahora vienen las etapas. Y espero que Gonzalito deje de estar jugando a conectarse y desconectarse. Buen día, bienvenido. Te pedimos que nos ayudes leyendo esto de las etapas del cambio, por favor, Gonzo. Buenos días, profe. ¿Sí me escucha? Fuerte y claro. Ok. Bueno, las etapas, dependiendo del autor que se consulte, el número de etapas o fases puede variar. Sin embargo, las que se encuentran en todos ellos son: 1. Diagnóstico inicial. Identifica él o los problemas a resolver. Ocurre cuando se trata perdón, cuando se trabaja para determinar por qué la productividad es baja o por qué los empleados están insatisfechos. Las reuniones con la alta gerencia y las entrevistas con los gerentes de nivel medio ayudan a definir la situación actual de la organización. Una vez que se identifica el tipo general del problema, puede diseñarse un proceso más formal para la recopilación de datos. Eso, profe. Ok, gracias. Para la recopilación de datos. En palabras poblanas, ¿qué entendemos por diagnóstico inicial? ¿Quién levanta la mano y dice yo? Puede ser el mismo Gonzalo, quien quiera. Ya viste, Gonzalo, que respondas. Esa es tu interpretación, Rodrigo. Pues yo creo que el diagnóstico inicial es como dice la palabra y es ver una serie de trabajo de la organización y dependiendo de lo que haya visto, de lo que haya observado, pues da un diagnóstico, valga la redundancia, para poder dar un criterio si están bien, hace falta algo por mejorar, entre otras cosas, ¿no? Eh,
Si tú tuvieras la posibilidad de hacer un proceso de cambio, de desarrollo organizacional ahí en donde estás, yo creo que identificas algunas áreas de oportunidad sin que te comprometas, sin que digas cosas que no puedas o quieras decir. ¿Qué problema evaluarías que desde tu punto de vista en estos momentos esté afectando el excelente desarrollo de tu empresa? Pues ahorita podría decirse que es en nuestro personal, porque hay días que de plano no tenemos mucha cobertura, es decir, somos pocos y tenemos demasiada gente. Y posteriormente a eso, hay otros días que tenemos cobertura de sobra y no hay gente, o sea, nada más los tenemos parados. En esa facción es como que un poco impredecible poder como contenerlo, porque nunca sabemos en qué días va a haber más gente y qué días va a haber poco, porque están variando últimamente. Donde sí estamos seguros son los fines de semana. Ok, entonces la distribución de tu personal se está viendo afectada por el comportamiento poco, digamos, errático, por darle una palabra rápida, de los clientes. Y entonces algo hay que hacer. ¿Qué cambio tú consideras que se podría hacer? Pues está difícil, pero yo creo que podría ser que, no, bueno, tal vez en vez de que nos arrojen demasiado personal como cuando tenemos de sobra, o sea que son 3, 4, 5 personas más, tal vez esa personal lo podrían dividir a la mitad, es decir, que nos den 2 extra para que en dado caso de que si hay demasiada gente no nos tengamos como que mucho a las prisas y así podría regularse. Ajá, o sea que todos los días darte elementos de más por si llegan más clientes, pero y si no llegan, pagaste 2 elementos de más sin sacarles el provecho. No, pero bueno, eso sería en dado caso, pero en dado caso que no sea el resultado que esperemos, que tengamos demasiada gente, pues tenemos otras áreas de oportunidad en los cuales podrían desarrollarse. Por ejemplo, allá le llamamos housekeeping, que es áreas de limpieza de la casa. De todo lo que tenemos alrededor se hace limpieza, se detalla para que no haya manchas que ya sea de grasa, entre otras cosas, y todo queda limpio. Tanto en ese tiempo podemos tener desarrollando esa área, si no hay gente y podemos aprovechar el personal extra para poder adelantar o poder calmar esas áreas de oportunidad. Ok, correcto, te entiendo. Tu tocayo creo que también te quiere sugerir algo. Pues estamos diagnosticando como principio, ¿no, profe? El problema. El problema que detectó Rodrigo acá en este caso, pues es las ventas muy diferidas. Ese es el punto que deberíamos de tocar justo ahorita porque estamos diagnosticando cuál es el problema que se quiere resolver. Conforme vayamos viendo las siguientes etapas, creo ya podríamos empezar a, a ofrecer o a tener una lluvia de ideas sobre las posibles soluciones. Pero creo yo que en esta etapa en donde dice diagnóstico inicial, deberíamos, es como lo que estamos haciendo, estamos detallando cuál es el problema que Rodrigo ha detectado en el lugar en donde trabaja. Entonces yo creo que las posibles soluciones las podremos ir dando un poquito más adelante debido a cómo vayamos eh, analizando las demás etapas. Como siempre, alumno estrella, brillante su participación y observación.
dejé a propósito que Rodrigo nos comentara su criterio, su opinión, qué es lo que tendría que hacer. Pero a ver, hagamos un alto. Ojo, brincamos de un diagnóstico a una solución de manera casi inmediata y mágica. Yo, qué bueno que no trabajo ni trabajé allá, pero yo imagino que cualquiera de sus jefes, gerentes de Rodrigo, de inmediato le hubiera empezado a poner una serie de peros a la aparente solución o a la propuesta de solución a una situación que Rodrigo detecta y que seguramente vive y que seguramente sabe todas las implicaciones que tiene. Aquí algo que es bien importante, y no solo para este tema, para todo en su vida. Cuando hagamos diagnóstico, tratemos de obtener toda la información necesaria posible sin brincar, sin adelantarnos a las probables soluciones. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicieron hace un par de horas? Estábamos buscando identificar las causas de un problema. No dijimos en ningún momento, vamos a tener que comprar más sanitizante para que no se nos termine si yo fuera un autoservicio. Yo como persona debo andar cargando mi frasquito, mi botellita, para que si llego a un lugar y no lo dan, no me lo ofrecen, yo me pongo del mío. No llegamos hasta allá, si se fijan, no hicimos eso. Solo hicimos un diagnóstico de los problemas que podrían estar causando que la gente se esté contagiando de COVID. Entonces, vean cómo es muy sencillo, y digo, no es crítica, Rodrigo, pero vean cómo es bien sencillo brincar de un diagnóstico, y fue un diagnóstico básico, muy básico, a una solución. Sin embargo, ¿y qué hay con los clientes? ¿Y qué hay con todo lo demás? ¿Sí? Dentro del diagnóstico teníamos que haber considerado, bueno, habrá que investigar por qué los clientes no vienen, habrá que investigar por qué sí vienen, habrá que investigar en qué horarios dejan de venir, habrá que identificar qué días son los que vienen más o vienen menos. ¿Cómo? Bueno, pregúntales, revisa, porque solamente de esa manera podemos de alguna manera tener muy claro el comportamiento de este fenómeno. Y entonces sí, como decías, Rodrigo Santiago, ya demos el siguiente paso y caminemos hacia lo que sigue. Pero bueno, era plan con maña. No dudo que la solución pueda ir por donde dices, Rodrigo Coyot, tal vez, no lo sé, pero ahorita el diagnóstico básicamente quedó corto. Hay veces que nos llega poca gente y hay días que nos llega más. Ok, eso, si somos bien objetivos, no nos ayuda en nada. ¿Qué días es cuando llega menos? ¿O en qué horarios es cuando nos llega menos? ¿O qué días llega más o en qué horarios? Oye, no tenemos la menor idea, no existe un patrón. Bueno, entonces probablemente el diagnóstico completo tendrá que estar asociado a un proceso de indagación de saber por qué estos días llegó más, por qué estos días llegó menos, para tratar de ir entendiendo el problema. Sí, Rodrigo. Creo yo que el diagnóstico debería de ser, estamos hablando de desarrollo organizacional, creo que debería de ir más enfocado en cuanto al personal, no tanto al entorno, a las cosas que escapan de nuestras manos, como lo es el de qué días va a haber más gente, qué días va a haber menos. Creo sería yo el problema acá, el uso de la mano de obra que tenemos a nuestro alcance, que es cuáles son las actividades que deberían de desempeñar este personal cuando hay mucha gente o cuando haya poca gente. Creo que deberíamos centrarnos más en qué los vamos a ocupar
a como o cuántos necesitamos para atender a tantas personas. Ajá. Pero de nuevo caíste en la Ah, trampa. Ya te fuiste a dar una solución a un diagnóstico muy, muy escueto, muy básico. ¿Sí? Ya Sí, estás. profe, ajá, Sí, sí, pero sí. es como para darles a entender cuál era mi punto de, bueno, el punto al que quería yo llegar, sino cuál era el problema al que yo detectaría o estoy detectando en el lugar de Rodrigo. Sí, solo estás, lo que pasa es que estás partiendo de lo que él decía y proponía como solución. Exacto, sí. Pero a ver, ¿el problema real cuál es? O sea, ¿por qué hay veces que llega más gente y hay veces que llega menos gente? Quitando sábados y domingos. Él mismo lo dijo, él mismo acotó. Sábados y domingos es otra cosa y esa casi siempre jala. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegan más? ¿Por qué llegan menos? Pues se debe a varios factores, quizá, no sé si pase lo mismo, pero en donde yo trabajo, los fines de semana, como dice Rodrigo, es de ley, pero pasa que cuando son quincenas y las quincenas son en fines de semana, pues hay muchísima más gente de lo que normalmente hay. ¿Y por qué no hay tantas personas o no hay tanta demanda entre semana? Porque las personas se tienen que pagar temprano y por ende tienen que acostarse más temprano, porque quizá hay clases, porque hay que trabajar. Entonces, no creo yo que sea solo un problema el por cual haya más o menos gente entre semana. Bueno, para tu tocayo, sí, porque quiero entender que implica que como ellos tienen una plantilla ya muy justa, para no decir reducida, muy justa, cuando les llega mucha gente, pues se ven con prisas, pudiendo incurrir en una mala atención, en un maltrato, en no una propuesta de venta como quisieran ellos hacer y tener. Entonces, pero bueno, el diagnóstico, regreso, tendría que partir desde tener bien claro cuál es el problema, qué origina el problema, qué lo está causando, porque seguimos platicando de las probables opciones y soluciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya tú lo decías. Bueno, hemos identificado que la gente se acuesta temprano y entonces ya no llega a consumir con nosotros. Hemos identificado que entran temprano a clase y entonces pues tampoco vienen temprano. Ok, es parte de tu diagnóstico de por qué el comportamiento de tus clientes seguramente en determinados horarios y por supuesto en determinados días y fechas. Hablabas de las quincenas. Eso es básicamente un diagnóstico que te permite, ya en el siguiente de los pasos, tomar las medidas necesarias para que no te veas sorprendido, para que atiendas a todos con la consecuente pues, beneficio del ingreso, que es lo que buscamos, y seguramente en Costco también. Pero reitero, ojo, porque es muy sencillo brincarnos del diagnóstico hacia una o varias opciones, y normalmente cuando hacemos estos brincos, las opciones no funcionan, no dan el resultado que esperábamos y ahí es cuando empiezan a volar cabezas o empezamos a tomar decisiones alocadas porque no hubo un verdadero análisis del diagnóstico, ¿sí? Le estamos tratando de pegar algo que no sabemos qué lo genera. Es como tratar de pegarle a la piñata. Sabemos que ahí está la piñata, escuchamos, nos dicen que ahí está, hasta hay gente que nos ayuda, arriba, abajo, a la derecha, espérate, enfrente, bla, bla, bla. Si por suerte le pegamos, ya la hicimos.
pero la más de las veces no le pegamos porque el diagnóstico carecía de mucha más información. Esto es la esencia de lo que quería yo decir con esto del diagnóstico. Tenemos que tener bien claro qué es el problema y no de inmediato querer generar soluciones. Para este diagnóstico nos podría servir algo que acabamos de ver en la otra materia. Hagamos una espina de pescado. Oye, ¿por qué llegó más gente hoy? Pues vamos a preguntarles. Oiga, qué bueno que vinieron. ¿De dónde nos visita? ¿Por qué nos visitó el día de hoy? Etcétera, etcétera. No hay gente. Chirrón, vamos a investigar qué pasa. ¿La competencia sacó alguna promoción especial? ¿Estamos a fin de quincena? ¿Qué ocurre, no? Tratar de identificar la raíz, el origen de esta situación, que no quiero llamarle problema, de esto que está ocurriendo y que obviamente nos cambia los planes. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿O a alguien se le ocurre algo más? Todo bien, profe, todo bien. Kelly anda correteando niños, entonces ahorita no le voy a preguntar. No, ¿qué pasa, profe? ¿Ah, no? Es que no escuché. No, dije, Kelly anda correteando niños, por eso no le voy a preguntar. Ah, no, aquí estoy. Mi problema. Recolección y análisis de datos. ¿Quién me ayuda? Ya se nos fue el lector oficial. Cosco, ¿nos ayudas? Bien. Claro que sí, profe. ¿Desde dónde? Desde todo. Dice, programa de desarrollo organizacional. Recolección y análisis de datos. Determina la naturaleza y disponibilidad de los datos necesarios y de los métodos utilizables para su recolección dentro de la organización. Finalmente, define técnicas y métodos de análisis para describir el sistema organizacional, las relaciones entre sus elementos y las maneras de identificar problemas y asuntos más importantes. Esto ayuda a establecer como objetivos y prioridades para implementar soluciones. Con frecuencia, la etapa de recopilación formal incluye encuestas mediante cuestionarios y discusiones en grupo. Estas encuestas incluyen características y organizacionales específicas, tales como la satisfacción en el puesto, el estilo de liderazgo, el ambiente, la descentralización y la participación de los empleados en forma de decisión. En la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Ok. Ya hicimos un diagnóstico y ya nos dimos cuenta de un problema. Obviamente el ejemplo que nos decía Rodrigo, bueno, tiene que ver probablemente no con el crecimiento de la gente. Sin embargo, sí lo podríamos seguir tomando como práctica, porque es un problema, es un tema que a tu organización se le está presentando, que ya se dieron cuenta que eso ocurre y que ahora necesitamos, obviamente, saber el origen, la fuente, o sea, qué es lo que está ocurriendo, por qué sucede. Y entonces dice aquí que hay que recolectar y analizar información y que se puede hacer por cuestionarios, por discusiones en grupo, encuestas, etcétera. Entonces, a ver, escucho qué haríamos para obtener información, para saber por qué se está presentando lo que tú nos platicabas. En pocas palabras, ¿cómo sabemos
¿Por qué? Pues entonces aquí llevamos a cabo lo que usted nos decía hace rato, sobre, pues ya, ¿no? Ya diagnosticamos que hay días en donde hay gente, hay días en donde no hay gente, ¿sale? La recolección y el análisis de datos sería proceder a preguntarle a las personas lo que usted dijo hace rato, de dónde nos visitan, por qué nos visitan el día de hoy y no el fin de semana o no 2 días antes, si es que hay mucha gente, indagamos, es fin de semana, es quincena, quizá es empezaron vacaciones, quizá es un día que no se elabora o al siguiente día no se elabora, podríamos, no sé, analizar la situación quizá económica, posiblemente hubo aumento de salarios, quizá una empresa o llegó una nueva empresa en donde estamos y contrataron a más personal y ya hay más dinero, no sé, un decir. Entonces creo yo llevaríamos a cabo este tipo de pasos como lo dice en entrevistas, quizá análisis de quizá la competencia o hoy no abrió la competencia, por eso es que esas personas que le iban a comprar a esa empresa, pues nos compraron a nosotros. Ándale, si estás pobre porque quieres. Sí, sí, efectivamente, todo lo que dices, sí. Te faltó nada más algo. Te faltó un análisis, una recolección de información interna, que yo creo que la tienes en mente, ¿no? A ver, ¿qué día es el que menos vendemos? Habrá que definir un periodo de tiempo. El mes pasado, la semana pasada. El periodo que ustedes gusten, las empresas se mueven con diferentes periodicidades en función a su manera en que operan. Entonces, a ver, queremos analizar de la semana pasada porque el miércoles fue cuando menos gente tuvimos. Ah, ok, correcto. Y entonces empezamos con lo que dices también, Rodrigo. A ver, revisemos en el calendario. Ah, es que no manches, ¿qué crees? Pues ya era el fin de la quincena. Ok, puede ser el fin de la quincena, lo anotamos. ¿Qué más? No, pues es que la competencia sacó una promoción efectivamente de no sé qué. Ok, la competencia sacó una promoción. No lo que se nos ocurra, ¿eh? O sea, no es, pues a lo mejor es que alguien sacó, no. Acá está, mira, acá está, tengo el flyer, tengo el anuncio en el Face, en las redes, en lo que sea. La semana pasada sacaron una mega promoción y pues yo creo que la gente se fue a comprar o a ver esa promoción y pues aprovechó. Ahí Sam se lanzó una mega promoción de Open House y entonces la gente pues como ya no necesitaba de la tarjetita para entrar, fue, miroseó y pues se compró lo que normalmente compra conmigo. Ok, otro punto. Pero validado, no lo que creemos, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa más sucedió? Bueno, pues era catorcena. ¿Qué más? Pues no lo sé, habrá que ir a preguntar. Ya hicimos nuestra encuesta, ya preguntamos en la encuesta, ¿qué pasó? Es que, ¿qué crees? No les gustó esta medida que pusimos, que si pagas con tarjeta de crédito, te cobran un porcentaje de comisión. O sea, que sí pagas el megaprecio muy bueno que das, pero al pagar con tarjeta de crédito, te cobran un 3, un 5, no sé, de comisión. Y eso de los 15 clientes que acabo de entrevistar, 12 me dijeron lo mismo. ¿Y qué tiene que ver el miércoles? Pues que ese día comenzamos con esta medida que nos dijeron que empezáramos a hacer. O sea, empezar a tener información real, objetiva, que de alguna manera pudiera justificar, no digo todavía que sí justifique o no, pero que pudiera justificar el por qué ese día la gente no llegó, o esos días, no lo sé, o fechas muy concretas. A eso se refiere el análisis, ¿no?
identificar, oye, coincide con que en 2 días antes de la 14ª la gente no llega. Ah, pues mira, entonces es un fenómeno ya claro que 2 días antes de la 14ª no vamos a tener gente, ¿correcto? De ahí empezamos a darle forma a una probable solución. Primero tenemos que confirmar nuestra teoría. A ustedes yo creo que no les va a tocar, pero quien hace tesis, y sobre todo en la carrera donde yo estuve, tienes que hacer una hipótesis, tienes que decir que tú crees que está pasando esto, por esto, por esto, por esto, y que tú vas a hacer un estudio en donde vas a hacer algo que va a afectar a eso que tú acabas de ver. Y se comprueba tu hipótesis, y si se comprueba totalmente lo contrario, o sea, que no es cierto eso que dices, se dice que se comprueba la hipótesis nula, que no es cierto que esto y esto y esto más. Aquí sería algo parecido. ¿Sí? Empezamos a generar hipótesis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Empezamos a encontrar estas relaciones causa-efecto. Y entonces, eso nos permite ir generando una propuesta, una posibilidad de solución. Y entonces viene por consecuencia la implementación, que ahora sí, Kelly con todo y chamacos nos va a hacer favor de leer. Voy, por favor. Implementación. En la actual se seleccionan las intervenciones más apropiadas con el objetivo de eliminar la problemática organizacional o alcanzar un objetivo en particular. Requiere la capacitación necesaria para resolver los problemas identificados. Puede incluir un retiro de varios días durante el cual los empleados pueden analizar cómo crear un mejor ambiente. La intervención también incluye el mantenimiento de las nuevas conductas deseadas. Esta no es la fase final del desarrollo organizacional, ya que este es un continuo y una etapa capaz de facilitar el proceso sobre una base de continuidad. Perverso. Muy bien, Kelly, muchas gracias. ¿Qué se te ocurre entonces que empezamos a hacer aquí? Sigue con el ejemplo Costco. O si tienes uno, bienvenido. Pues aquí lo dice, profe, pues, dice, requiere la capacitación y en el otro párrafo dice de la intervención del mantenimiento de las nuevas conductas deseadas. Pues no escuché bien el ejemplo porque hay mucha ruido aquí, pero pues en una empresa X, antes de que entre a trabajar, pues se necesita aumentar la capacitación o capacitarlos cada mes para que pues el personal esté actualizado. Ajá. Y pues trabajen mejor. ¿Ya? Ok, Kelly, muchas gracias. Sí entiendo que estás llena de ruido. Me queda muy claro y bueno, no hay problema. Rodrigo, ahora sí, descósete con todas las propuestas que van a resolver ese problema que nos dijiste al inicio. ¿Quién, yo? Pues de qué problema estamos trabajando. Propuestas, ok, pues ya dije una. Y pues creo que sería la única, profe. Pero a ver, tu propuesta está totalmente abierta.
Y ya te dije que tu gerente te va a batear y te va a decir que no. Así a la primera de cambio te va a decir que no porque eso cuesta. Tienes que concretar la propuesta. Ah, pues, pero no costaría porque se ocuparía el mismo personal que tenemos, solamente que se acomodarían sus horarios en cierto modo. Ah, ya lo empezaste a concretar mejor. Síguele. Así es, digo, en vez de que turnos los pongan la mayoría en la mañana, podrían ponerlos en turnos intermedios y los que cerramos tener una parte, un turno extra con él o dos, ya solamente para poder adelantar en ciertas cosas y si hay gente nos serviría de apoyo. Ajá. Sí, porque comento, en la mañana luego saturan el turno, o sea, son como que muchos y en la tarde luego nos dejan a pocos. Tenemos más que nada los completos y nosotros que somos medios tiempos, pero también nos afecta en parte. A ver, como marco de referencia, vamos a tratar de concretar. El problema del que nos hablaste, lo voy a inventar, se da 2 días antes de la catorcena y se da cuando han identificado que SAMS genera alguna promoción. Esos días es cuando se da, ¿sí? Para tratar de aterrizarlo. Entonces, tú lo que dices es, movamos a la gente también a los turnos de la tarde y no saturarlos de la mañana. Hasta ahí me quedo con tu propuesta, salvo que falte algo que no capte. Todo bien, va bien. Perfecto, creo que tu tocayo nos quiere ayudar. Sí, profe. Yo quizá analizaría un poquito más. Eh, Estoy seguro que en donde trabajas tienes diferentes áreas de trabajo. Eh, no puedo como tal irme con tu ejemplo, pero voy a ejemplificarlo con en el lugar en donde yo trabajo. En donde trabajo, pues tenemos principalmente, bueno, y creo es lo que debería de pasar en donde trabajas. Primero debes de analizar cuáles son cuáles áreas de trabajo necesitas tener a una persona sí o sí. En mi ejemplo, hablamos de el restaurante, ¿sale? Tenemos el área de freidora, tenemos el área de preparación de molotes, tenemos el área de preparación de pelonas, tostadas y chanclas, y tenemos el área de chalupas y pozole y mole de panza. Esas son las 5 áreas como tal básicas que debe de haber una persona sí o sí. Lo que hacíamos nosotros cuando aún teníamos abiertos los locales, tendríamos que tener sí o sí a 4 personas en un turno entre semana. Estamos hablando de lunes a, yo lo diría de lunes a jueves, porque ya incluyo fines de semana, el viernes hasta el domingo. Entonces, de lunes a jueves teníamos que tener, forzosamente había que haber un freidor, un preparador de molotes, un preparador de pelonas, tostadas y chanclas. Son las 4 áreas que más como tal, le poníamos más empeño. Cuando había poca gente entre semana, pues se daba la facilidad de que la persona que se quedaba a preparar pelonas, tostadas y chanclas se podía adaptar a, si es que no tenía pedidos, pues a despachar quizá que pidieron un pozole, que pidieron un mole de panza, que quizá pidieron una jarra de agua, dos jarras de agua. La persona que se quedaba a freír tenía la facilidad de tomar pedidos a las personas que llegaban y pues necesitábamos básicamente de un solo mesero. Para fines de semana, pues teníamos que tener un freidor a fuerza, una persona que estuviera cobrando solamente, 2 moloteros, 2 preparadores de pelonas, tostadas y chanclas, y una persona que se encargaba de lo demás, que era
despacho de pozole, mole de panza, chalupas y nada más. Y pues claramente los 3 meseros. Para no saturarnos tanto entre semana, entonces descansábamos a las demás personas que entre comillas no ocupábamos cuando no había mucha demanda. Ya los fines de semana sí tenían que estar sí o sí. Si llevamos esto en donde trabajas, creo que deberías primero de analizar cuáles son los puestos que necesitan tener, cuáles son las áreas de trabajo que necesitan tener, si es sí o sí a una persona y que no se quite de ahí. Y a las demás personas los podrías utilizar como nosotros coloquialmente les decíamos comodines. Los comodines son los que si es que no tiene nada que hacer no tiene pedidos por atender o no tiene masas que aplastar, como dices tú, pues se podría pasar a apoyarnos. Y así de esta manera sabrías cuántas personas mínimo tienes que tener en una jornada laboral, haya o no haya tantos pedidos. No sé si me di a entender. Yo capto el punto, tengo nada más algunas observaciones. Rodrigo, ¿qué opinas? Pues concuerdo con lo mismo, igual que tú tenemos en todas nuestras áreas, igual a una persona que no se puede mover y necesariamente tiene que estar ahí. Ya en el cierre es cuando se llega a ocupar otra persona para desarrollar otras cosas, pero indispensablemente tenemos que tener todas las áreas ocupadas, por lo mismo que son áreas de producción. Tenemos que hacer la producción para el día siguiente, tenemos que estar sacando el horno, tenemos que estar cobrando, todo tiene que estar entregando producto y sucesivamente toda nuestra área está ocupada. No hay como que áreas que no sean indispensables porque todo es indispensable. Entonces, como tal, ¿cuántas personas necesitas en una jornada para que que las tengas ocupando sí o sí? ¿Cuántas áreas de trabajo tienes que tiene que estar una persona al frente sí o sí? Tenemos 5 áreas de trabajo, que es el hornero, cajero, corredor, producción, son los de producción, y uno de limpieza, son 6. El de limpieza llega a partir de las 6, se empieza a ocupar con esa área, y es el que va a limpiar o va a lavar todo lo que se está ocupando de utensilios, entre otras cosas. Entonces, El mínimo tienes que tener. último, continúa. Entonces, mínimo tienes que tener a 6 personas. Aproximadamente. No, sí o sí, no aproximadamente, sí o sí deben de haber 6 personas. Mínimo ¿no? 6, sí. Ajá, ok. Entonces, en una jornada, cuando no hay pedidos, bueno, cuando hay pedidos normales, esas 6 personas se desempeñan de buena manera. No hay estrés, no hay confusión de pedidos, no tienes problemas y trabajas con esas 6 personas. ¿Estoy Así bien? es, Okay. así es, ya cuando se llega a desatar la gente es cuando nos hacen falta, por lo mismo del incremento de pedidos, entre otras cosas. Ok, entonces ese es tu mínimo, 6 personas como tal. Y tu máximo cuando hay muchísimas personas y tienes mucha demanda y cuántas personas ocupas cuando la empresa trabaja hasta su tope. Mínimo tenemos que tener 10, güey, porque abrimos diferentes gavetas o las cajas y por ende hay más demanda y no un solo corredor o una sola persona para entregar producto, genera un poco flujo. Ok, entonces mínimo es de 6 y tu máximo es de 10 personas. Entonces, ¿cuántas personas te ponen normalmente cuando dices que entre semana, cuando se supone que debe de haber poca demanda? Llegamos a cerrar hasta 4 personas. Ok, entonces con esas 4 personas te llegas a topar y a no poder trabajar bien. ¿Estoy bien? Así es. Entonces, ¿cuántas personas? Ese es en tu área, en tu jornada de la tarde, ¿no? Te dejan 4 personas y tú no puedes trabajar con esas 4 personas porque te faltan 2 personas por cubrir. ¿En la mañana dejan a las mismas personas o en la mañana dejan a 7 cuando solo necesitan 6? Sí, de hecho en la mañana, como lo comenté hace rato, es cuando incrementas, o sea, luego tienen más personal. Ajá, entonces Llegan a tener 7, 8 personas. la solución acá sería que en la mañana tengas y las demás personas que lleguen a sobrar de la mañana
pues pasarlas a la tarde y así poder complementarte de cierta manera para que no te haga falta pues manos para trabajar. Correcto. Yo encontraría pues esa solución, el tener a 6 en la mañana y tener a 6 en la tarde, sí o sí, y ya fines de semana, pues, tener los 10 en cada jornada. Siento que le diste mucha vuelta y es lo que trataba yo de decir desde el principio. Yo le entendí de esa manera y yo no te entendía. Pero bueno, Llegamos a lo mismo y con mucha vuelta. Está bien. Bueno, ya que se terminaron de poner de acuerdo los tocayos, está bien. Vean cómo, reitero, brincar de un diagnóstico a una solución puede ser relativamente fácil, pero no forzosamente ser el mejor de los modelos. Tenemos que tener bien claros los qué, los por qué, los cómo, los cuándos y los quiénes. El ejemplo que nos pusiste, Rodrigo, es relativamente sencillo de entender y posiblemente de resolver. Y digo relativamente porque si fuera fácil ya lo estuvieran haciendo tus jefes y posiblemente algo están dejando de ver, no lo sé. Acabo de leerte, Rodrigo. Entonces, el punto aquí es, ya vimos con un buen diagnóstico, ya identificamos qué está generando el problema y obviamente ya trabajamos en el análisis, ya obtuvimos información, ya supimos qué días, en qué horarios, posiblemente, o qué personas es a los que más se les puede complicar, y ya lo intentamos implementar. Dijeron algo importante también hace un momento, la capacitación. Algunas empresas lo que hacen es empezar a trabajar en las multihabilidades para que a falta de manos, estos famosos comodines que decían que en otros lugares también se les llama satélites, que con esta gente podamos realmente atender las áreas en que están teniendo mayores demandas, a lo mejor en picos, ¿no? A lo mejor ni siquiera en un día específico, a lo mejor en un horario. Se me ocurre en la temporada cuando asistíamos presencialmente a las clases, la hora de la salida de los chamacos, en donde todo mundo sale buscando algo de comer y todo mundo quiere pasar a comprar algo. Me estoy imaginando un Oxxo. Entonces, en ese momento el Oxxo tiene una sobredemanda, pero en serio, de clientes, porque llega la mamá, llegó un poquito antes la mamá, que se le olvidó ponerle lunch, pasó rápido a comprarle algo al chamaco que va a salir de la escuela, y más tardecito los chamacos que salieron de la escuela, y la mamá que pasa a comprar el queso que se le olvidó para las enchiladas que está haciendo de comer, y entonces el pico se vuelve eso, una sobredemanda, pero no una sobredemanda del día, no una sobredemanda de otra situación, sino de unas horas. Todo esto es factible de analizar, es factible de entenderlo y bueno, por supuesto, de solucionarlo. Y la capacitación aquí, decía yo, nos puede ayudar a que alguien que está dedicado a otra actividad, lo podemos traer, lo podemos emplear, sí, pero hay que enseñarle a que sepa hacer esa otra actividad para que nos eche la mano de momento y las cosas salgan. No pretendo saber y resolver todo, pero a lo mejor esta persona de la limpieza, y estamos teniendo tanto movimiento de repente que ya lo capacitamos y nos ayude a sacar cosas del horno, no sé si ese es el corredor, pero nos ayude a estar trasladando los productos hacia los clientes de manera rápida, porque son muchos los clientes que están allá afuera queriendo su pedacito, su rebanada o su pizza completa,
y sí se está dando abasto allá adentro para producirlas, sí hay quien cobre, pero no hay quien las traiga y las empiece a servir. Entonces, a lo mejor le pedimos al amigo de la limpieza, aguántate tantito, sanitízate, a lo mejor hasta le cambiamos un poquito la imagen y órale, pues empieza también a repartir para que saquemos este cuello de botella que se nos creó en un momento determinado y posteriormente, bueno, pues regresarás a tus actividades. El punto es, no hay una respuesta única, no hay una respuesta correcta que aplique para todos los casos, pero al haber hecho un buen diagnóstico y al haber hecho una muy buena lluvia de ideas y recabando toda la información de la que dispongamos, toda la información posible, será más seguro que la implementación, que lo que hicimos, que lo que empezamos a hacer diferente, nos dé el resultado que estábamos buscando. Y como todo en esta vida, por supuesto, necesitamos también hacer una evaluación. A lo mejor al final del día, al final de la semana, el periodo que ustedes gusten, vamos a analizar los resultados. Vamos a ver si efectivamente se solucionó eso que tanto problema nos estaba dando. Y entonces, con esa información, podemos ir haciendo los ajustes pertinentes en cualquiera de las etapas que hicimos. Nos dimos cuenta que dejamos en la etapa de recopilación de información, dejamos de preguntar algunas cosas y esas nos fallaron a la hora de implementar la solución. Chispas, pues tomen nota porque hay que volverlo a hacer. O nos falló en el diagnóstico, ¿no? Nos quedamos cortos o nos quedamos muy largos, exageramos y pensamos que era demasiado grave la situación y a lo mejor no lo era tanto. Entonces, como todo buen proceso administrativo, ya le dimos la vuelta al proceso, ya estamos evaluando para poder controlar, hacer ajustes y obviamente ahora sí tener nuevamente un proceso de cambio que nos lleve a tener una situación de excelencia, de casi perfección. La gráfica que tienen ahí está tomada de Chiavenato, que es un autor más o menos contemporáneo, ha escrito varios libros, principalmente de recursos humanos, y es un tipo que tiene una visión muy interesante de los procesos, incluso sus libros están escritos de manera muy interesante, fuera del típica teoría y todo eso. No, sus libros son prácticamente clases de la universidad. Si tienen oportunidad, de repente bájense un libro de él para que vean. Entonces, él se le ocurrió inventar este modelo cíclico de desarrollo organizacional, que no es otra cosa más que, bueno, pues un proceso administrativo enriquecido aplicado a los recursos humanos, concretamente al desarrollo organizacional, al proceso de DO, y que, bueno, nos da mucha idea de efectivamente cómo funcionaría y cómo se podrían lograr mejores resultados. Hasta aquí, dudas, comentarios, preguntas. Ya te resolvemos la vida, Rodrigo. Hoy vamos a tener que pasar una facturita a Costco. Estamos ya preparándonos para dar asesorías y creo este es nuestro primer caso. Sí, pero mira, ya ni contesta. Pues Nada más sí, estoy oyendo. Se quedó mudo. Con tanto conocimiento, ¿qué puedo decir? Adquiérelo, llévatelo. Teniendo la talla del ponente, ¿cómo vamos a tener dudas? Ahí vas otra vez, ahí vas otra vez. Ok, bueno. Prácticamente ya para terminar. El desarrollo organizacional se basa, toma mucho en cuenta dos cosas fundamentales: el clima organizacional y la cultura organizacional. Esos son sus termómetros, clima y cultura, ¿sí?
O sea, debe haber un clima organizacional adecuado en todo momento. ¿Sí? Hablábamos que previo al proceso de cambio debiéramos tener un clima organizacional adecuado. Debimos haber trabajado desde mucho antes para tener un clima sano, saludable, que permita que la gente esté dispuesta a hacer cambios sabiendo, con la confianza que les hemos dado, sabiendo que va a ser para bien, que nunca va a ser para mal. Y que si en algún momento determinado me piden hacer cosas diametralmente diferentes a las que yo hacía anteriormente, vamos, me cambian de puesto, yo no voy a tener ninguna duda en aceptarlo, en meterme, en aprender, sí y solo sí. Por otro lado, tú me garantizas que voy a tener mis mismos beneficios, por lo menos mis mismas condiciones, con la posibilidad de mejorarlos, porque si no, este cambio a mí no me va a ser nada atractivo. Y no me vendas solamente que es para subsistencia del negocio. No, espérame. Qué bueno que subsiste el negocio, pero también quiero subsistir yo y mi familia. Entonces, el clima es uno de los termómetros importantísimos que en todo el proceso de cambio organizacional tenemos que ir midiendo, tenemos que ir sintiendo, evaluando, y obviamente durante el tiempo normal, pues también tenemos que irlo trabajando. Y por otro lado, la cultura organizacional que tenemos que entender, y este comentario va más dirigido hacia los externos, hacia los consultores externos de las empresas, que tienen que entender esta cultura organizacional antes de hacer el proceso. O sea, tienen que entender los valores, la misión, los objetivos, las creencias, todo eso lo tienen que entender. Eso es parte de la cultura organizacional. Si yo no entiendo eso, podría caer en un error al hacer un comentario que no cubre con la cultura misma de la organización, y de ahí podría yo empezar a perder credibilidad. Entonces, sí es importante tener muy clarita, muy bien definida cuál es la cultura de esta organización, y de cara al cambio, plantear todos mis ejemplos, hacer todos mis ejercicios y todos mis esfuerzos en el marco de esta cultura organizacional. A menos que también el cambio implique a la cultura de la organización. En ese caso, sí va a ser un tema bastante más largo, bastante más delicado, en el cual habrá que trabajar con muchísimo detalle y con pincitas. Cuando se hacen cambios de cultura, sí normalmente le pisamos el callo a alguien. Ahí no hay vuelta de hoja. Queriendo o no, le vamos a pisar el callo a alguien. ¿Cuándo se da un cambio de cultura? Principalmente, aunque no forzosamente, aunque no exclusivamente, principalmente cuando una empresa es absorbida o se fusiona con otra. Cuando dos organizaciones se juntan, va a haber un cambio de cultura organizacional, decía Rodrigo, sí o sí. No hay más. Se va a hacer un cambio de cultura. Y eso es importante. Pero eso ya sería como un objetivo, no sería como parte de las cosas a tomar en cuenta. Ese ya sería un objetivo. El DO está pensado para, no sé, nos absorbió, nos compró una organización mayor que nosotros, y algo de lo que trae, algo de lo que vamos a tener que cambiar es la cultura organizacional. Y entonces, sí son cambios
que simbran el piso, que lo hacen moverse y obviamente por ende a todas las personas que trabajen ahí. ¿Alguien ha leído, ha conocido, ha sabido, algún familiar ha estado en una situación similar? Ok, bueno, pues son cambios fuertes, drásticos. Desafortunadamente, normalmente el conquistador predomina e impone sus condiciones sobre el conquistado. Es una triste realidad, pero bueno, pues así funcionan desafortunadamente las cosas. Ahí el cambio de cultura se da no como objetivo, sino como resultado de toda esta transformación y entraría en lo que dice aquí la diapositiva, ¿no? Aquí hay que entenderla, hay que conocerla y saber y decirlo y plantearlo que hoy ya no pensamos. Su empresa, señores, creía que por encima de todo la honestidad con el cliente era fundamental. Sí, Rodrigo. Pues todos conocemos una situación parecida a lo de la cultura organizacional. En historia, pues vimos sobre la conquista de México y cuáles fueron las consecuencias que esta trajo con los españoles. Entonces, tras la invasión o tras la conquista de México Tenochtitlan, pues empezaron a haber una serie de procesos y de transformaciones en cuanto a la cultura que existía o predominaba en ese entonces. Vimos que la adoración de dioses en ese entonces pues cambió drásticamente, nos empezaron a cristianizar, nos empezaron a introducir, no sé, nuevos alimentos, trajeron frutas, quizá verduras de España hacia acá, también de aquí hacia allá se los llevaron. Entonces, vivimos una cultura y nos empezó a haber este cruce ay, no sé cómo decirlo, como de razas, se podría decir. Entonces empezaron a surgir ciertos tipos de nuevas culturas o fusión de culturas que hoy en día pues están predominando y creo sería uno de los ejemplos quizá más claros que podríamos tener justo ahora. Ok, aunque no es exactamente como objetivo de un cambio organizacional, ni tampoco podríamos pensar que era una organización, todo este país, todo este territorio, porque no era país, todo este territorio, pero efectivamente el efecto, me queda muy claro que es la manera más fácil de equipararlo, ¿no? Así es. Entonces, cuando una empresa viene y absorbió otra, seguramente parte de lo que va a hacer es implementar, imponer su cultura organizacional sobre la cultura organizacional de la organización, del negocio, empresa que se acaba de adquirir o fusionar. Entonces, cuando se fusiona es algo un poquito diferente, pero también se da un cambio de cultura. Fusionar es cuando yo me uno, me asocio con otra organización, estamos más o menos en igualdad de circunstancias, más o menos tenemos el mismo tamaño, el mismo poder, si lo podemos llamar así, pero fusionándonos vamos realmente a tener mayores perspectivas de crecimiento y de desarrollo. Por poner un ejemplo bien burdo y bien raro, yo soy fabricante de palitos de paleta y tú haces paletas. Somos modestos, no somos de los grandes y nos está costando trabajo sobrevivir en el medio. Pero si nos juntamos los dos, resulta que ya tenemos garantizados
Yo, mi cliente que vende paletas y el paletero, pues mi proveedor de palitos. Entonces, los dos juntos tenemos más posibilidades de permanecer en el mercado porque vamos a mantener muy estandarizado nuestra situación y entonces vamos a empezar a buscar permanecer y crecer en el mercado. En este caso, nadie le trata de imponer su cultura a ninguno. O sea, no, ni el uno al otro, ni el otro al uno. Sin embargo, pareciera mentira, pero al fusionarse los dos negocios, la cultura organizacional cambia. Por ejemplo, ahorita los paleteros van a aprender palabras que antes no manejaban, típicas de los que hacen palitos de paleta y viceversa. Los que hacían palitos de paleta, pues solamente hablaban de hielo y el cuate que hace paletas dice, no, momento, esto no se llama hielo. Hielo es cuando tra. Entonces, aunque sea por terminología técnica, la cultura se empieza a modificar. En este caso se enriquece, ¿no? Porque se vuelve más extensa, más amplia. Entonces, y a lo mejor el cuate que hacía palitos de paleta se refería a su cliente como el paletero. Y el cuate que hace palitos de paleta no se autonombre paletero. Se va a decir, no, paletero es el güey que anda en el carrito en la calle. ¿Sí? Nosotros somos fabricantes de paletas, de artículos de hielo. ¡Ay, carambas! Entonces, eso sería una fusión. Dos fuerzas relativamente similares que se unen. La otra es el conquistador, entre comillas, el que absorbe a una organización más pequeña y ahí sí prácticamente le impone su cultura organizacional. Me regreso a la esencia de lo que estamos hablando. El desarrollo organizacional tiene que tomar como termómetros el clima organizacional para saber si sigue bien, si se está deteriorando, si está mejorando, etcétera, durante el proceso del cambio. Y la cultura tiene que saber en qué cree la gente, cuáles son sus valores, qué es en lo que piensa, qué es en lo que cree, en qué está comprometido para cuidar que en este cambio organizacional todo ello no se deteriore, no se pierda. Y les decía yo hace unos momentos, a excepción de que uno de los objetivos del cambio organizacional sea cambiar la cultura. Señores, queríamos mucho a nuestros clientes, siempre privilegiamos la lealtad, pero ¿saben qué? A partir de hoy, el negocio es negocio. Aquí estamos para hacer negocios y nuestra empresa está en riesgo. Así es que lo siento, pero la política que teníamos de cambio de producto se terminó. Quien se lleve un producto y lo quiera venir a cambiar, lo sentimos. A menos que esté defectuoso, que haya salido defectuoso, no hay cambios. Oiga, patrón, pero es que somos una zapatería y a veces el cliente se lleva unos zapatos y viene y nos lo quiere cambiar, porque pues le quedaron grandotes y quiere otros, pero quiere los del número anterior. Lo siento, lo vendido, dijeran por ahí, por la ley de lo caído, lo que salió ya no se regresa. Lo siento. Jefe, es que lo hemos hecho 25 años. Sí, perdón, pero es que esta nueva política que hoy tenemos no permite cambios. Eso es un cambio drástico en la cultura de la organización. Y a menos que ese sea uno de los objetivos, cambiar la cultura, reitero, cuando se hace un proceso de cambio organizacional, debemos cuidar que la cultura no se lastime, se mantenga. Obviamente, por consecuencia, va a generar un buen clima organizacional, o por lo menos estable. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Y si no, pues es una lástima, se nos termina la clase. Jóvenes, excelente fin de semana, pórtense bien, cuídense, no salgan y nos estamos escuchando el próximo martes. Saludos a todos. Gracias, profe. Gracias, profe.
Bye. Cuídense, chicos. Cuídense. Bye. Luego.